generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 15 de enero del 2026, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus opiniones, sus participaciones siempre favorecen y enriquecen este espacio. Aquí están los teléfonos en cabina. Si nos hacen favor, se pueden comunicar al 4421-921293 y también pueden mandar sus mensajes de texto al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus mensajes antes de que terminemos el programa, les podemos dar lectura y si no, empezaremos la próxima semana precisamente atendiendo estos comentarios. Así es que, bueno, esperemos contar con su participación. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Gracias por escucharnos y vernos por señal de TV UAC y Radio UAC. Así es, pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con pues esta situación internacional que se está viviendo. Las cosas se mueven, Manu. Demasiado rápido. Las presiones, la geopolítica, la verdad, ahorita está muy activa. Y pues bueno, ya hablábamos la semana pasada de cómo pues se vivió un evento que simbra a nuestro continente, que preocupa, creo que en general el mundo, que fue esta intervención militar en Venezuela, en tierra venezolana, para extraer a este personaje también muy controversial, a Nicolás Maduro, ¿no? Este personaje que ya llevaba pues varios años ahí en el poder en Venezuela y todo lo que implica. Sí, una operación que pareciera que cuando lo comentaban era broma, pero sin embargo, una vez que se llevó a cabo, se llevó de una forma muy minuciosa a nivel de bisturí. Y sí, ya realizaron con sus respectivas detonaciones y ataques, pero logran el objetivo en pocas horas. Pareciera que era hasta fake news, pero finalmente sí se confirmó la situación. Y eso trastoca finalmente el ámbito geopolítico, ¿no? Y a la vez preocupa mismo México con esta situación en la cual algunas declaraciones han ido ya también contra México. Dirigidas a México, contra Colombia, Groenlandia, que es ahorita como que también otro de los... El tema central, ¿no? Tal cual, y por lo tanto, esto ha sucedido en Venezuela. Bueno, en Irán también. A Irán, por últimamente también ¿no? Que las amenazas de ataque que allá pues era por una situación argumentando que los manifestantes, porque hay que decir que en Irán las últimas semanas ha habido manifestaciones por parte de la ciudadanía, por parte de los ciudadanos. Sin embargo, pues también lo que ya empieza a salir a la luz es que pues estas manifestaciones no eran pacíficas, sino que muchas estaban siendo utilizadas de forma violenta y ya disparando incluso en contra de los policías, de la autoridad, y con esta intención precisamente de provocar una participación por parte de Estados Unidos, el cual ya había pues advertido que si había represión en contra de los manifestantes, iba a participar, iba a haber un ataque por parte de Estados Unidos. Y en eso qué bueno que existe la diplomacia, la importancia de esto, ¿no? De que haya esta apertura, esta posibilidad de diálogo entre las diferentes autoridades, que es lo que debería de existir, ¿no? Sí, pareciera que de repente eso pasa a segundo plano para el actual presidente de Estados Unidos, donde el diálogo es secundario y se hace lo que él considera importante para la agenda mediática, y yo considero que a la vez... Muchas veces desde la desinformación, mano. Exactamente, y a la vez creo que también intencionado, Paco, para precisamente mediáticamente tener agenda en lo local,
ante la situación que no logra como que tranquilizar en Estados Unidos. Una de ellas es la carestía que se está empezando a ver en Estados Unidos. La otra son elecciones que se tienen en noviembre en este año, las intermedias. La violencia. Y la violencia que ya ha empezado a reflejarse de forma significativa. Entonces, creo que eso es el... y otro elemento que creo que también se me hace como el vital, la exposición de los respectivos archivos Epstein, donde él sale ahí inmiscuido. Y una forma de ganar agenda mediática es precisamente sin importar lo que significa esta agresión a nivel global, trastocar lugares donde los coloca en la agenda de forma general. Y de toda esa lista, el primero que estaba precisamente era Nicolás Maduro, ¿no? Y aquí pasan cosas importantes, Paco, porque creo que la pregunta es, ¿cómo logra Estados Unidos llegar a Venezuela de una forma con bisturí, de forma rápida y aparentemente sin resistencia? ¿Sí? Y cómo se quedan el día de hoy los hermanos Rodríguez dentro del poder con el visto bueno de Donald Trump, cuando son más chavistas que yo creo que el mismo Nicolás Maduro. Sí, esto que comentas sí es relevante, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Porque estaríamos pensando que después de todo el discurso que se estuvo manejando, que la idea sería destruir la estructura chavista. Y colocar a Corina Machado a Corina Machado, que al otro día de este evento sale y dice Donald Trump en una conferencia que Corina Machado no da el ancho. No da la certidumbre, no tiene el respaldo de la población aparentemente y no tiene cooptadas las instituciones venezolanas, ¿no? Entonces que también es una realidad. Sí, tal cual. Sí, no se puede dudar. No, también a la vez, lo que sí tiene como respaldo es la última votación, al menos registros que directamente ellos lograron, el 70% de la población venezolana votó ya directamente por ese cambio significativo, pero sí no tendría el poder militar, no tendría el poder institucional, el poder de la fuerza económica petrolera que significa Venezuela como tal, y eso creo que para Donald Trump es sumamente importante y prefiere mejor irse directamente con personajes con perfil totalmente chavista. Y a la vez creo que también vale la pena de leer a estos, los Rodríguez y todo su grupo, porque pareciera que de repente, Paco, estamos viendo incongruencias en el discurso. Estos dos personajes son hijos de un general chavista en su totalidad, guerrillero, y estos dos personajes que el día de hoy son líderes ya directamente en Venezuela, llevan varios tiempos. De hecho, esta Daisy Rodríguez era la presidenta de la Suprema Corte como tal durante todo el gobierno de Nicolás Maduro. Y directamente tienen una fuerza, una ideología de izquierda socialista muy marcada, y pensar, y ahí es donde yo colocaría la pregunta, Paco, pensar que negociaron con Donald Trump, con el tío Sam, para quedarse en el poder y quitar a Nicolás Maduro como sorbo, se me hace algo para analizar un sacrificio por un bien mayor. Sí, ¿qué es no lo que sé, está pasando, ¿no? puede ser, ¿no? Por un lado ya también, ya la presión sobre Maduro estaba muy fuerte, ¿no? Al grado que se le había señalado como la cabeza de este grupo delictivo, ¿cómo se llaman? El Sol. Los Soles, ¿no? Bueno, este grupo que se inventó para precisamente desprestigiar y presionar a Nicolás Maduro, y finalmente lo que estamos viendo también en el proceso que está llevando a cabo en Nueva York es que estos fueron los primeros términos que se retiraron en el juicio, ¿no? O sea, no ni es siquiera líder aparecieron de nada. Y la otra es, después de todo este discurso, ¿no? Aparentemente la intervención de Estados Unidos iría a derrotar y a violentar a estos grupos criminales que supuestamente están llevando las drogas hacia Estados Unidos, pero las primeras actividades fueron: tomemos el petróleo de Venezuela. Y lo hace públicamente. En este momento las empresas norteamericanas están dispuestas a invertir y retomar la economía petrolera. Que también es otro sueño guajiro de Donald Trump, ¿no? Hay que comentarlo. Incluso tuvo apenas una reunión con todos los CEOs de estas empresas de la industria petrolera. Y pues le dijeron oye, Exxon, nos estás pidiendo que invirtamos en Venezuela cuando nos tuvimos que retirar de Venezuela apenas en el 2019. No hay garantías. Por tus políticas. O sea, las políticas de Donald Trump obligaron a que las pocas empresas que seguían en Venezuela se tuvieran que retirar.
y ahora les está pidiendo que regresen a Venezuela a invertir cuando él mismo los retiró y que inviertan pues en una estructura que, volvemos a decirlo, pues sigue siendo chavista. Exactamente, en el poder sigue estando el chavismo y yo creo que más fuerte y con mayor identidad de lo que era el mismo Nicolás Maduro. La única empresa que sí se ha quedado de forma permanente y ha aguantado toda esta resistencia es Chevron, esta empresa norteamericana. Pero fue la que no había estado. Exacto. O sea, fue la empresa que no le tocaron todos los garrotazos precisamente que venían de Estados Unidos, pues ahora quiere hacer esta exploración, ¿no? Pero los que ya estuvieron ahí, pues dicen, oye, ¿qué garantías tenemos para que primero la estructura legal que existe en Venezuela pues nos permita trabajar como se está proponiendo, ¿no? Y esto también de que vamos a ir y vamos a elevar la producción en Venezuela, etcétera, 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 pues también pura palabrería, ¿no? Que también sabemos que esto ha sido algo reiterado por parte de Donald Trump en el sentido de que pues no es fácil, no es algo que va a lograr nada más porque lo dijo, y tendría que haber una inversión a largo plazo y importante, una inversión multimillonaria que no estoy tan seguro que lo vayan a hacer estas empresas. Y que a la vez se garantice el mismo gobierno en turno que garantice esa estabilidad, ¿no? Que es la mayor preocupación de estas empresas norteamericanas. No se mueven si no hay garantía política. No se mueven. Ahora, jugándole y analizando el movimiento geopolítico, Paco, algunos datos para empezar a poner recordemos, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo a nivel global. O sea, ahí está a nivel global, el 18% del petróleo que existe en el mundo está en Venezuela, primer dato. Segundo, en los últimos años, el principal comprador de Venezuela del petróleo fue China. Compraba el 60% del petróleo que producía Venezuela. ¿Cómo realizaban las transacciones de esa compra? En yuanes. En yuanes. O sea, esto tiene que ver con este bloque que se está generando a la par, ¿no? De estos grupos, sobre todo encabezados por Estados Unidos, que es el BRICS, ¿no? Este intento por hacer pues una oposición, otro bloque diferente al encabezado por Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y esto lleva precisamente a un dato importante que en 1973 Estados Unidos, después de mantener un control de la economía dolarizada a través del oro, que ya se le cuestionó a Estados Unidos si tiene o no tiene la cantidad de reservas de oro para la cantidad de dólar que existe en el mundo, entonces Estados Unidos dijo, bueno, está bien, ya no va a ser el oro, ahora va a ser el petróleo. Y empezaron los petrodólares en el 73. Bueno, eso ya se está acabando. Sí. Porque la economía china principalmente está ganando terreno de forma significativa, así como lo hizo con Venezuela, lo ha hecho con otros países, y las transacciones ya no son en dólares. Esa también es una de las principales razones por la cual hay esa lucha en Rusia y Ucrania, donde Rusia está buscando precisamente quitar a Estados Unidos como principal moneda de intercambio en las transacciones. Rusia vendía todo su gas y lo tendría que hacer la transacción en dólares. Y ahí fue cuando condicionó a Europa. Europa, ¿quieres pasar un invierno tranquilo? Yo te sigo vendiendo el gas. Nada más que ahora las transacciones van a ser directamente en moneda rusa, ¿no? Y ahí el caso tan complicado de Europa, ¿no? De la Unión Europea, que de alguna forma no aceptó estas condiciones por parte de Rusia, se alinea con Estados Unidos y ahora Estados Unidos los está, pues, ahí manipulando a su antojo, porque ahora Europa depende de Estados Unidos, ¿no? Y entonces hemos visto estas respuestas muy, muy mediocres, la verdad, muy penosas por parte de la Unión Europea, ¿no? Que no ha sabido responder ante esta situación, no ha sabido pues manejar a Donald Trump, y en ese sentido pues ahora lo vemos muy marcadamente en el caso de Groenlandia, ¿no? Esta isla también, bueno, país, último ¿cómo le podemos decir? Sí, es una isla finalmente. Que ese territorio helado. Estas materias raras, eso es bien importante, minerales. Que también otra vez estos minerales especiales con los cuales pues se hace gran parte del área armamentística que tiene que ver con la tecnología.
Y entonces empieza a argumentar, China o Rusia están tratando de tomar esta isla y entonces la vamos a tomar nosotros por las buenas o por las malas. Ya incluso se acercó Dinamarca a hablar con Donald Trump, otra vez desde esta desinformación que muchas veces se maneja desde la Casa Blanca y le dicen, oye, pero espérame, o sea, lleva casi 20 años sin pasar por aquí ni siquiera un barco chino. Y tu argumento es de que ya estamos por ser dominados por China. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y a mí me recuerda mucho al discurso de Polk de 1840, allá cuando nos quitaron la mitad del territorio mexicano, de esto es lo que nos importa, es lo que queremos y nos lo vas a vender o lo voy a tomar. Lo tomo. Sí, tal cual. Y a ese coronario de la doctrina Monroe, creo que le da el remate de Donald Trump, ya es una evidencia tal cual de una conquista en el siglo XXI que no tiene cabida como tal. Y Groenlandia, eso que comentas, dándole continuidad, ya en esta reunión dicen, sí, queremos colaboración, pero no queremos conquista, no queremos invasión, eso sí que quede claro. Pero pareciera que Estados Unidos se levanta de la mesa diciendo, yo quiero el territorio sin importar las condiciones. Y eso hace que se empiecen a mover ciertas variables, Paco. El día de ayer leía una nota que Alemania como tal, que después de la Segunda Guerra Mundial había estado absteniéndose de desarrollar, de tener primero ejército y segundo desarrollar tecnología militar. Ya el día de hoy ya tiene fuerza militar y va a hacer una primera revisión de apoyo a Groenlandia ante estas amenazas de Estados Unidos. Entonces, se empieza a calentar la plaza, se empieza a calentar el territorio y si te das cuenta, de repente parecía que empiezan a haber ya ciertos ejes muy claros. Estados Unidos, el día de hoy encabezado por Donald Trump, apoyado en su totalidad directamente por Israel, pareciera que traen una agenda intervencionista a nivel global. Que también tienen todo caliente. O sea, es que estamos hablando de estar en Sudamérica, el caso de Venezuela, hablábamos también de Colombia, que el discurso iba muy encaminado a lo que sucedió en Venezuela. Sin embargo, acá el presidente colombiano Petro. Petro de plano ya rompió el cerco mediático y se comunicó directamente y le dijo, a ver, oye, pues ¿qué te están diciendo, no? O sea, ¿qué tienes entendido que estamos haciendo en Colombia como para que digas que nosotros somos un cártel que manda la droga impunemente hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos trabajando de esta forma, etcétera, y logra de alguna forma pues calmar la situación. Por ahí van a tener también una junta en estos días los presidentes de Estados Unidos y Colombia, lo cual es muy positivo, pero hablamos de la situación de Sudamérica. En Norteamérica, el caso de Groenlandia. Está el caso europeo, ¿no? Que también está ahí atrapado entre la OTAN, lo que está haciendo Estados Unidos, que sería agredir a un mismo participante de la OTAN, porque quiere decir que Groenlandia de alguna forma sigue perteneciendo a Dinamarca. Dinamarca es parte de la OTAN, que también hay que decirlo, o sea, los groenlandeses están pidiendo la independencia, o sea, y aquí se presta mucho esta situación que ya hemos visto en otros casos, donde Estados Unidos de alguna forma quiere apoyar aparentemente la independencia, pero una independencia ya maniquea, donde está la mano imperialista hasta el fondo, ¿no? Sí, condicionada y control, donde ya Donald Trump se termina declarando, actualmente soy presidente interino de Venezuela. Por Dios, ¿en qué momento estamos viviendo? ¿Qué rollo? ¿Qué es esto? ¿En qué momento es? No, y nos habla de lo inestable que es esta autoridad de Estados Unidos, y sobre todo esto que comentabas, o sea, no podemos negar que la situación al interior de Estados Unidos es muy compleja, está muy difícil, o sea, no es cualquier cosa, y entonces pareciera que sí, se recurre al escenario internacional para de alguna forma resarcir, de alguna forma tratar de sacar adelante su gobierno, que hacia el interior está teniendo sumamente problemas muy graves. Y eso, Paco, creo que va a llegar en su momento en el cual va a implosionar. O sea, Estados Unidos internamente está viviendo una crisis que se le está sumando lo económico, y cuando se suma lo económico es casi siempre, teóricamente, sino hechos históricos, la razón de los movimientos armados. De las revoluciones. Cuando hay un exceso de impuestos o cuando hay carestía económica, ahí empieza una situación donde la gente ya no tiene duda en salir a las calles y empezar con las marchas, y las marchas se han ido escalando hasta llegar
llegar a una situación en la cual se coloca sobre la palestra al presidente en turno o la autoridad. Y tiene que ver con estas grandes contradicciones, ¿no? Cómo Estados Unidos habla de que quiere ir a Irán a establecer la paz porque no es posible que haya represión en contra de las manifestaciones, etcétera, pero en tu interior matas a una mujer que se está manifestando en contra de estas detenciones. Ciudadana norteamericana, blanca, que tiene... O sea, ya el día de hoy ICE tiene una expresión de lo que en su momento hicieron los nazis. Pues sí, o sea, es que ese es el problema, ¿no? Y entonces viene todo este escenario social donde empiezan a exaltarse los actos... represores, los actos fascistas, toda esta situación bien poco democrática. Entonces ahí empieza este discurso y entonces Irán incluso sí salió y dijo, a ver, o sea, tú nos hablas de que quieres bombardearnos porque hay represión en contra de estos manifestantes que están agrediendo violentamente a nuestros policías, pero tú en Estados Unidos estás haciendo este tipo de actos. O sea, ¿dónde está la coherencia? Entonces, pues no está fácil el escenario internacional en la actualidad. Hablamos todavía de Medio Oriente, ¿no? Un caso muy complejo también, donde incluso aliados tradicionales de Estados Unidos levantaron la voz ahora que estuvo a punto de darse un bombardeo sobre Irán. Arabia Saudita dijo, por nuestro territorio no vas a volar y nosotros no avalamos este tipo de acciones. También por ahí Qatar levantó la voz y dijo, no vamos a permitir esta situación, va a generar inestabilidad. Entonces también Estados Unidos como que recula y dice, ¿saben qué? Ya nos informamos bien sobre lo que está pasando allá y parece ser que no es tan... tanta represión como habíamos nosotros considerado, entonces tal vez no vamos a bombardear, pero la cuestión es que tiene hacia el mundo con esa misma situación y no podemos nosotros entonces digamos minimizar o dejar de creer estas amenazas constantes que se hacen hacia nuestro país, ¿no? Sí, y para ir cerrando precisamente, México creo que está jugando también un papel importante el día de hoy. Dos datos importantes, no solamente ya México es el mayor exportador hacia Estados Unidos, principal socio, sino que mismo México se ha convertido en el principal importador de mercancías de Estados Unidos. O sea, esa correlación que hay de codependencia económica que ya se ha llevado a cabo con el TLC y que este año se va a ratificar y que pareciera que está como que en la duda, pero estos números pareciera que pudieran dar tranquilidad para que simplemente se ratifique el TLC como tal. Pero no deja de estar sobre la mesa esta cuestión de una posible intervención. Sí. O sea, Donald Trump se puede levantar el día de mañana tranquilamente y decir, ahora sí, vamos por tal líder del crimen organizado y aquí van ciertos ataques dirigidos y eso podría ya trastocar la población civil y trastocar territorio mexicano. Sí. Y ahí creo que ya sería más preocupante para México. Y el día de hoy hay esa posibilidad. Sí, estamos a 100 años de la última intervención, más o menos, un poquito más de la última intervención de Estados Unidos en nuestro territorio. De ahí la posición bastante contundente, al menos en las llamadas, porque también hay que decir que mediáticamente la presidenta Claudia Sheinbaum no ha caído como en este pleito directo con Estados Unidos, como que le da el avión y trata de atenderlo de forma directa, pero no por eso debe de dejar de preocuparnos este tipo de amenazas. Y como dices, creo que también ahí la estabilidad, acaban de anunciar pues inversiones importantes, un par de empresas que van a invertir miles de millones de pesos en nuestro país, lo cual también habla de que esta relación bilateral, a pesar de que se menosprecia el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, pues sigue avanzando. Un poco diferente la relación de Estados Unidos con Canadá, que Canadá parece ser que sí dijo, a mí no me vas a estar acá presionando, nos vamos con China. Entonces es probable que en el peor de los casos el TLC quede bilateral, Paco, que eso podría dar Puede ser, movimiento. Yo creo que es lo que busca Donald Trump, a final de cuentas, tener un acuerdo bilateral con México y un acuerdo bilateral con Canadá. Y finalmente, trilateral o bilateral, Estados Unidos solo como tal no podría con la fuerza que es hoy económicamente hablando China. Requiere del apoyo de México
o directamente también de Canadá para tener esta fuerza como región norte, ¿no? Entonces, es importante. Pues ahí la importancia de que más bien se estrechen los vínculos, que se haya diplomacia, que haya entendimiento, que haya cooperación, pero sí lo último que podría beneficiar aquí sería una intervención de Estados Unidos, lo cual creo que podría afectar de forma directa las relaciones que hemos establecido, al menos económicas, en los últimos años. Pues bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Agradecer su presencia, invitarlos los jueves y las repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos la próxima. Saludos. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.